¿Cómo no? Bien, sí, vamos a hablar un poco ahora. Para Patricia le decíamos, en esta columna, justamente una de las agresiones que se autoinflige Estados Unidos para entrar a una guerra es la cubana, en 1898, para separar Cuba de España. Ahí es que España pierde su imperio y Estados Unidos va a empezar a tutelar a Cuba. Y en esa guerra pierde la vida justamente José Martí. José Martí es un intelectual cubano que es el que lidera el proceso de independencia, pero quiso pelear. Pese a que los otros generales lo querían cuidar para que no se expusiera, él se expuso y tiene una gran trayectoria como poeta, pero no tanto como militar, porque lo mataron en la única batalla que participó y casi antes de tirar un tiro casi. Así que Patricia, sin duda íbamos a hablar de Martí y vamos después a buscar el cuento y a compartirlo con todos. Bien, es hora de empezar con la columna de historia. Vamos a hablar de Estados Unidos, de algunos momentos claves en la historia de Estados Unidos en las cuales para entrar en guerras que van a forjar la grandeza de Estados Unidos, fuerza un poco las situaciones para que esto ocurra. Para eso tenemos que ir a la primera guerra, es la guerra de independencia de Estados Unidos, que libra contra Inglaterra, obviamente. Estados Unidos es colonia en un principio de Inglaterra, las 13 colonias, se empiezan a poblar hacia 1600 y poquito. Bien, y van a empezar a tener pujanzas desde un primer momento. La idea ahí es correr la frontera hacia el oeste, ganar territorios. Al principio es una zona sobre la costa y después tienen que correrse hacia el oeste. La idea es esa, justamente. Ahí están los fronterizos, que son los que se la bancan, los que van avanzando con la azada y el fusil, abriéndose camino entre los indios, que los indios enseguida se dan cuenta que la presencia del hombre blanco los amenaza. Los amenaza porque, entre otras cosas, el hombre blanco tala los árboles para hacer agricultura, y eso hace que los animales se vayan, y eso no es compatible con la forma de vida cazadora-recolectora de los indios. Entonces enseguida se empieza a combatir. Estos fronterizos son los que van a hacer la pujanza, los que van a ganar territorio, los que se la van a bancar, avanzando, metiéndose sobre el territorio indígena, que es el más inhóspito. ¿Quiénes van a la frontera? Los más pobres. Los otros ya habían tenido tierras en la parte este. Le comienzan a alterar un poco la vida, ¿no? Claro. En este periodo más posterior va a ser un individuo que vamos a hacer una columna después, que es Buffalo Bill, que yo lo veo en algunas remeras, que es un terrorista ecológico. Buffalo Bill no se podía acostar hasta no matar un búfalo más que el día anterior, porque sabía que el búfalo es clave en la idiosincrasia de los indios, que si atacan y hacen desaparecer el búfalo, los indios van a ser más dóciles, después sí van a ser reducidos. Y es verdad, el búfalo no solo es el alimento más importante de los indios, sino que simbólicamente es central en los indios norteamericanos. Entonces, terminando con el búfalo, terminas en gran parte con la fuerza del pueblo indígena. Por eso Buffalo Bill lo hacía y la tenía clara en ese sentido. Pero avancemos un poco sobre el particular de hoy. Decíamos, la independencia de Estados Unidos es de 1776 respecto a Inglaterra. Dijimos independencia, no libertad, porque Estados Unidos, pese a que es el primer país de América independiente, no es así libre porque no suprime la esclavitud. ¿Cómo logra esta independencia Estados Unidos? Bien, hacia 1763 ocurre algo que es importante, que es la Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. En esta guerra los norteamericanos van a las colonias, en este momento las colonias norteamericanas, las colonias van a obtener mucho dinero porque le van a vender a los dos ejércitos, tanto al francés como al inglés. Eran enemigos acérrimos Inglaterra y Francia. Francia tenía todo lo que es hoy Canadá, la va a perder en la guerra de los 7 años. Tenía también los territorios que están entre los montes Apalaches y las laderas y el Mississippi, que eran zonas muy importantes, donde los franceses ahí hacían un comercio peletero de pieles y tenían una relación con los indios mucho mejores que la que tienen los ingleses. Por eso siempre los indios van a apoyar a los franceses en esta guerra. El resultado de esta guerra es que Inglaterra vence a Francia, pero dice que la guerra hay que pagarla, y la tienen que pagar también las colonias, y esto les va a molestar mucho a las colonias norteamericanas. Y además les impone más impuestos, y además dice que la tierra que han conquistado, el Canadá, y toda la frontera esa entre el Mississippi, entre los Apalaches y el Mississippi, no se puede tocar. O sea, los fronterizos, las colonias, habían luchado para lograr esa tierra, y ahora viene un acta de Inglaterra que dice que no se puede tocar esa tierra, que queda reservada para futuras, dicen que para los indios. Es mentira, en realidad la reservan para la aristocracia de Inglaterra. Bien, y esto molesta muchísimo
a los norteamericanos, muchísimo. Peleamos en esta guerra y ahora que tenemos la posibilidad de tener las tierras que se les sacamos a los franceses, dicen que no se pueden tocar. Les sacamos las tierras, pero no la podían ocupar. No la podían ocupar. Entonces esto es sumado a toda la situación de la relación metrópoli-colonia, de la economía, molesta muchísimo a los norteamericanos. Así es que hacia 1773, además hay otro hecho que se agrava, que es que la compañía de las Indias Orientales, que es una compañía muy grande de té, tiene que vender el té. Bien, y no puede venderlo justamente por ese sistema de contrabando que había en las colonias. Este té de la compañía de las Indias Orientales era muy caro en relación al té de contrabando holandés, por ejemplo. Entonces todo el mundo consumía en las 13 colonias el té holandés. Tiene mucho stock de té, la compañía lo tiene que vender porque se está por fundir y hay que salvarla. Y es una compañía importante en Inglaterra. Entonces lo que se hace es el acta del té, que en realidad el acta de té es beneficiosa para el poblador común norteamericano, para el pueblo, porque va a suprimir intermediarios. ¿Qué pasaba esto con el té antes? Era así, la compañía de las Indias Orientales le vendía el té con ganancia a un mercader londinense. Ese mercader londinense le vende el té con ganancia a un mercader norteamericano. Ese mercader norteamericano le vende el té con ganancia a un comerciante norteamericano menor. Y ese, con ganancia también. Y ese comerciante norteamericano menor, con ganancia, se lo vende al público. ¿Bien? Pasa por varias manos, ¿no? Por eso era mucho más caro el té de las Indias, de la compañía orientales que el contrabando holandés, ¿no? Entonces para salvar a esta compañía que pueda vender el té, lo que se hace es el acta del té, que se suprimen intermediarios. Se le habilita a la compañía a abrir tiendas en Norteamérica y vender directamente el té al minorista norteamericano. Sacaba 2 intermediarios. Esos eran los primeros formadores de precios de esa zona. Sí, pero claro, esto lo hace Inglaterra para que esta compañía se pueda salvar y pueda vender el té. Y esto iba a hacer que el precio del té bajara. Bien, pero los hijos de la libertad, ahí agrupados por Samuel Adams, van a sabotear un poco esta idea. Y se van a disfrazar de indios. Cuando llega el té en el barco en Boston al puerto, está todo el té en los barcos, se disfrazan de indios, entran, rompen la seguridad y tiran todo el té al mar. Bien, la respuesta de Inglaterra: se disfrazan de indios, o sea, para echarle la culpa a los indios, nosotros no fuimos. La respuesta de Inglaterra es unas fuertes medidas impositivas y militariza toda la región de Massachusetts. Entonces, esto genera un descontento tan grande en la población que es la causa de la independencia. Se lo ponen como la causa de la independencia, como que esto fue lo que juntó a las 13 colonias y dicen a Inglaterra: basta. Pero es una autoagresión que se hacen para poder justificar después declararle la guerra a Inglaterra. Esto fue en 1773, se independizan en 1776. O sea, y todos dicen, la causa más de la independencia es esta. Ahora, si hacemos en esa época, en 1776, acá se creaba el Virreinato Río de la Plata. Sí. ¿No? La comparación con América del Sur. Para ver lo que pasaba por estos lares. Pero vean justamente esto. Nosotros forzamos que Inglaterra ponga medidas más fuertes todavía para que el descontento sea más fuerte y poder iniciar la guerra. Y unir a todas las colonias en el repudio a Inglaterra. Es acá que se unen, en repudio a la militarización de Massachusetts y todo lo que ocurre. Están provocando la rebelión, decís. Sí, no, sin duda. Están justificando la independencia y tener un frente en común. Y lo hacen saboteando más una medida que iba a ser beneficiosa porque el precio del té iba a bajar. Pero sacaba intermediarios del medio y a ellos eso no les interesaba tanto, sino les interesaba poder tener una reacción de Inglaterra que justificara después la independencia. O sea, ellos la fuerzan totalmente en este momento. Bueno, después Estados Unidos ya independiente, empieza a crecer. La primera guerra imperialista que tiene es la guerra del norte con el sur, donde los mercaderes del norte imponen a los del sur el poder. Y después, ya en la frontera de 1900, ya empieza a tener patio trasero de Estados Unidos. Esto quiere decir, todo el mar Caribe es su zona de influencia. Bien. Y donde se va a ver claramente que el Caribe es de Estados Unidos es en la guerra de independencia cubana, donde los cubanos ya desde 1868 empiezan a luchar Cuba por la independencia respecto a España. Dejan la vida, la sangre acá. Es una guerra muy dura, la primera guerra de independencia cubana, digámoslo así.
Acá en este momento Martí ya advierte que si llamamos a los norteamericanos, después el lío va a ser con ellos. Más vale que tarde nuestra independencia, pero hagamos de nosotros y no pidamos ayuda a Estados Unidos, porque después vamos a tener que hacer una revolución para sacarlos a ellos. Bien, es así que en 1898 Estados Unidos va a forzar también su intervención en la guerra de independencia cubana. Se va a hacer hundir o estallar el buque Maine en la bahía de La Habana. El Maine es un buque de guerra, pero no de avanzada, digamos, que estalla misteriosamente en el puerto de La Habana. Explota. Todas las medidas dicen que Estados Unidos lo hace explotar para echarle la culpa a España y poder meterse en la guerra de independencia de Cuba. Esta guerra va entre 1898 y 1902, ya tiene constitución Cuba, ya es independiente Cuba respecto a España, no así respecto a Estados Unidos. En esta guerra, España pierde su imperio, pierde totalmente su imperio, y Estados Unidos se mide con un país europeo, lo derrota y es algo brutal lo que ocurre. Se hace una enmienda Platt. Una enmienda es un agregado a la Constitución cubana de 1898. De 1902. La guerra empezó en 1898. Por el cual se dice que Estados Unidos puede intervenir cuando quiera en Cuba para asegurar el orden y la protección de sus inversiones. En la Constitución cubana, en la primera Constitución cubana, hay un agregado, una enmienda, que se llama enmienda Platt por el senador que la propuso, en la cual se dice expresamente en el texto constitucional de un país que Estados Unidos puede intervenir cuando quiera para asegurar la protección de sus inversiones en la isla. ¿Pero quién redactó esa constitución? El enemigo. Obviamente, la hizo un senador norteamericano. Bien, o sea, es brutal, es el imperialismo más salvaje, más despiadado si se quiere, y con menos, no se adorna nada acá, está en la Constitución, lo impone en la Constitución, no es que hacen un acuerdo secreto, ni un acuerdo posterior entre dos países, no, lo ponen en la Carta Magna de Cuba, en la Carta Magna de Cuba lo ponen. Es impresionante, yo no veo un ejemplo en toda la historia de la humanidad de intervencionismo, imperialismo más visible que este, más despojado de todo. Bien, se ve claramente la idea aquí. Y además, en esta guerra Estados Unidos se reserva bases militares y navales en Cuba. Entre ellas la base de Guantánamo, que está al oriente de la isla. Desde 1902, Estados Unidos tiene la base de Guantánamo en Cuba, hasta hoy. Pese a que Obama dijo cuando asumió que la iba a devolver. Desde los cubanos, en Cuba sigue existiendo la base de Guantánamo, que es una cárcel, una base militar importante, en la cual es de Estados Unidos, en territorio cubano. Además se ha probado que violan los derechos humanos constantemente en Guantánamo los estadounidenses, constantemente. Cosa que nunca le han podido probar al régimen de Fidel Castro, ni siquiera ha habido una denuncia sobre violación de derechos humanos. Sí sobre ejecuciones, sí sobre pena de muerte, pero en ningún tribunal internacional se ha probado la existencia de la tortura en las cárceles cubanas. No es un dato menor. Si existiese ya lo hubiesen denunciado, porque han denunciado 1.000.000 de cosas. Esto ni siquiera ha llegado a ser denunciado. Bien, o sea que Guantánamo hoy en día sigue siendo una base norteamericana que la tienen desde esta guerra, que ellos hacen estallar el buque de Maine para poder entrar. Bien, en tal sentido, nos vamos a la pausa con un tema del gran Caetano Veloso, que justamente habla de la base de la bahía de Guantánamo de Estados Unidos y denuncia las torturas y la violación de derechos humanos que Estados Unidos hace en esa base. Así que nos vamos a la pausa. Caetano Veloso, base en la bahía de Guantánamo. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. A base de Guantánamo, a base da Bahia de Guantánamo, a base de Guantánamo, Guantánamo, a base de Guantánamo, a base da Bahia de Guantánamo, a base de Guantánamo.